El silencio de aquella tarde quedó destrozado por las palabras de mi propio hijo, palabras que jamás pensé escuchar en mis 67 años de vida. Estaba limpiando los marcos de las fotografías familiares, esas donde Ernesto aparecía sonriendo en su graduación, cuando su voz atravesó las paredes de nuestra casa en calle Las Azucenas. Mi amor, toma tus cosas y ven a vivir aquí. Esta vieja inútil lo paga todo. La fotografía que sostenía resbaló entre mis dedos, estrellándose contra el suelo. Los cristales se esparcieron como las ilusiones que había construido sobre mi único hijo. Me quedé paralizada, con el trapo de limpieza aún en mi mano. ¿Había escuchado bien? Me acerqué lentamente a su habitación, conteniendo la respiración. La puerta estaba entreabierta y pude ver a Ernesto recostado en su cama, sonriendo mientras hablaba por teléfono. Nunca le había visto esa expresión, ese brillo en los ojos que ahora dedicaba a una desconocida. Sí, Luciana, te lo prometo. Podremos rediseñar toda la casa cuando quieras. Esta casa es grande y ella apenas usa un rincón. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Un rincón? Había trabajado durante 40 años como profesora en la escuela pública para poder comprar esta casa. 40 años despertando antes del alba, calificando exámenes hasta la medianoche, ahorrando cada peso mientras criaba sola a mi hijo tras la muerte de mi esposo. La convenceré de que estará mejor en una residencia para mayores, ya sabes, con gente de su edad. Una risa fría siguió a esta frase. Residencia, a mis 67 años, con plena salud y lucidez. El teléfono continuó pegado a su oreja mientras yo permanecía inmóvil, escondida, convertida en una intrusa en mi propio hogar. Imagínate, tendremos todo para nosotros solos, la casa, su pensión, incluso tiene algunos ahorros que podríamos usar para viajar. Retrocedí silenciosamente, temblando no de miedo, sino de indignación. Llegué a la cocina y me senté en la pequeña mesa donde tantas veces le había servido el desayuno, donde le había consolado tras sus fracasos amorosos, donde le había prestado dinero que nunca devolvió para sus proyectos, que jamás prosperaron. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la madera gastada de la mesa. No eran lágrimas de debilidad, sino de rabia, de ese fuego interior que creía olvidado. Había dedicado mi vida a ser madre, a sacrificarme por él, a justificar sus errores. Es joven, necesita tiempo, ya madurará. Frases que repetía como un mantra mientras Ernesto, a sus 42 años, seguía viviendo a mi costa sin aportar nada al hogar. El reloj de la cocina marcaba las 5 de la tarde cuando tomé la decisión. No sería una víctima, no sería la vieja inútil que mi hijo describía con tanto desprecio. Era Amalia Velázquez, la mujer que había sobrevivido a la muerte prematura de su marido, a las dificultades económicas, a la soledad. Una mujer que había educado a generaciones de estudiantes que aún la saludaban con respeto en las calles de Antofagasta. Sequé mis lágrimas y respiré profundamente. Mi mente, esa que Ernesto consideraba deteriorada por la edad, comenzó a trazar un plan. Necesitaría ayuda, aliados, tiempo. Tomé el teléfono y llamé a Mercedes Orellana, mi amiga desde la infancia. «Mercedes, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Podemos vernos en el mirador costero en media hora?» Su voz al otro lado sonaba preocupada. «¿Qué ocurre, Amalia? Te lo contaré cuando nos veamos. Es sobre Ernesto». Colgué y me dirigí a mi habitación. Abrí el armario y saqué una pequeña caja de metal donde guardaba documentos importantes, las escrituras de la casa, los extractos bancarios, el testamento que había redactado nombrando a Ernesto como único heredero. Todo eso tendría que cambiar ahora. Me cambié de ropa y me miré al espejo. Vi las arrugas que habían aparecido con los años, el cabello que comenzaba a blanquear, los ojos cansados, pero también vi determinación. «No soy una vieja inútil», susurré a mi reflejo. «Soy una mujer que merece respeto». Salí de casa sin hacer ruido. Ernesto seguía en su habitación, ahora riendo a carcajadas con su amada Luciana. No se había molestado en preguntar si necesitaba algo, si había comido, si me encontraba bien. Hacía tiempo que había dejado de preocuparse por mí, si es que alguna vez lo hizo. El mirador costero estaba tranquilo a esa hora. El mar de Antofagasta se extendía majestuoso frente a mí, con ese azul profundo que siempre me había dado paz. Mercedes llegó puntual, como era su costumbre.
Su rostro mostró alarma al verme. «Amalia, ¿qué ha pasado? Estás pálida». Me senté en un banco y le relaté lo que había escuchado. Su expresión fue transformándose del asombro a la indignación. Mercedes siempre había sido protectora conmigo, especialmente tras enviudar. Nunca había confiado del todo en Ernesto, en su encanto superficial, en sus promesas vacías. «Ese desgraciado, después de todo lo que has hecho por él», murmuró entre dientes. «¿Y qué piensas hacer?» «Necesito tiempo», respondí mirando al horizonte. «Tiempo para organizar todo para protegerme. Y necesito tu ayuda, y la de Guillermo, y quizás la de Teresa, mi sobrina». Comenzamos a elaborar un plan. Mercedes conocía a Sebastián Pacheco, un abogado competente que podría asesorarme sobre cómo proteger mis bienes. Guillermo Saavedra, mi vecino, tenía contactos en el Banco Provincial del Norte, donde guardaba mis ahorros. Teresa, la hija de mi hermana, trabajaba con tecnología y podría ayudarme con algo que comenzaba a formarse en mi mente. Necesitaba pruebas, grabaciones, evidencia irrefutable de lo que tramaba mi hijo. El atardecer teñía el cielo de naranja cuando Mercedes y yo terminamos de hablar. Me abrazó con fuerza antes de despedirnos. «Amalia, has sido siempre demasiado buena. Es hora de que pienses en ti misma». Regresé a casa renovada, con una energía que no sentía desde hacía años. Ernesto había salido, seguramente a encontrarse con esa Luciana. Me senté en el sofá de la sala, ese que había comprado con tanto esfuerzo, y comencé a visualizar lo que haría. No sería una venganza mezquina, sería justicia, dignidad, respeto. Mientras observaba las fotos familiares, recordé algo que mi madre me decía cuando era niña. La paciencia es el arte de la esperanza. Tendría paciencia, actuaría con calma, fingiría no saber nada mientras preparaba cada detalle de mi plan. En las semanas siguientes, Ernesto comenzó a hablar sobre presentarme a alguien especial. Yo sonreía y asentía, interpretando el papel de madre ilusionada. Por dentro, cada palabra suya alimentaba mi determinación. Ya había visitado a Sebastián Pacheco en su bufete jurídico, ya había transferido parte de mis ahorros a una cuenta que Ernesto desconocía. Ya había hablado con Teresa para instalar pequeños dispositivos de grabación en la casa. El juego había comenzado y mi hijo no sospechaba que, tras la fachada de vieja inútil, se escondía una mujer dispuesta a todo para defender lo que era suyo, lo que me pertenecía por derecho, por trabajo, por dignidad. Las semanas siguientes fueron un extraño teatro, donde yo interpretaba dos papeles simultáneamente. Por un lado, era la madre ingenua que no sospechaba nada. Por el otro, la estratega que movía hilos invisibles. Observaba a Ernesto con nuevos ojos, percibiendo detalles que antes pasaba por alto. Cómo escondía el teléfono cuando yo entraba en la habitación, las sonrisas burlonas que intercambiaba con Luciana cuando creía que no los veía, las llamadas misteriosas que realizaba en voz baja desde el patio trasero. Una tarde, mientras Ernesto se duchaba, revisé su teléfono. Mis dedos temblorosos navegaron por mensajes que me destrozaron por dentro. «Ya casi la tenemos convencida», escribía él. «Con su pensión podríamos irnos de vacaciones a Punta Cana», respondía Luciana. Fotografié cada conversación con el pequeño dispositivo que Teresa me había proporcionado. Mi sobrina, siempre tan inteligente, me había enseñado a usarlo correctamente. «Tía, esto es evidencia. Guárdala bien», me había aconsejado. Teresa se había convertido en mi mano derecha. A sus 39 años, poseía la determinación que yo había perdido en décadas de sacrificio maternal. Vino a visitarme un domingo, aparentemente para tomar té, realmente para instalar minúsculas grabadoras en puntos estratégicos de la casa. «Son imperceptibles», me explicó mientras las colocaba discretamente bajo la mesa del comedor, detrás de un cuadro en la sala. Incluso en la habitación de Ernesto, mientras yo lo distraía, pidiéndole que me ayudara con una supuesta gotera en el baño. Activarán automáticamente cuando detecten voces. Esa misma tarde, Mercedes me acompañó al bufete de Sebastián Pacheco. El abogado, un hombre de 50 años con mirada penetrante, escuchó atentamente mi situación. Lo que describe es un claro caso de abuso psicológico y posible intento de apropiación indebida, doña Amalia, sentenció tras revisar las fotografías de los mensajes. Afortunadamente, la propiedad está exclusivamente a su nombre.
Podemos protegerla mediante un fideicomiso blindado. Me explicó detalladamente el proceso. La casa pasaría a ser administrada por un fideicomiso, con Teresa como beneficiaria. Ernesto no podría reclamar derechos sobre ella, independientemente de lo que ocurriera conmigo. ¿Y mis ahorros?, pregunté preocupada. Tengo una cuenta donde deposito mi pensión cada mes. Ernesto conoce la existencia de esa cuenta. Para eso necesitaremos ayuda bancaria, intervino Mercedes. Guillermo conoce al gerente del Banco Provincial del Norte, ¿verdad, Amalia? Guillermo Saavedra había sido vecino mío durante 20 años. Su esposa y yo habíamos sido compañeras en la escuela donde enseñaba. Tras enviudar, él siempre estuvo pendiente de mí, ayudándome con pequeñas reparaciones caseras que yo no sabía realizar. A sus 70 años, mantenía contactos valiosos en la ciudad, incluyendo a Vicente Ordóñez, gerente de mi banco. La reunión con Vicente se produjo 2 días después, en una discreta cafetería alejada del centro. El banquero, tras escuchar mi situación, mostró una indignación profesional. Doña Amalia, crear una cuenta paralela es sencillo. Transferiremos gradualmente sus fondos para no levantar sospechas. También podemos configurar su cuenta actual para que solo permita retiros limitados. Mientras el plan financiero y legal se consolidaba, yo mantenía mi fachada de normalidad en casa. Preparaba las comidas favoritas de Ernesto, le preguntaba por su día, fingía no notar cuando mentía sobre sus salidas nocturnas. Voy a reunirme con unos amigos, mamá, decía mientras yo sabía perfectamente que se encontraría con Luciana en la cafetería El Faro. Una tarde decidí seguirlo. Me puse un pañuelo en la cabeza y gafas oscuras, un disfraz sencillo pero efectivo. Lo seguí a distancia prudencial hasta el café, donde efectivamente se encontró con ella. Desde una mesa exterior, pude observarlos por primera vez juntos. Luciana no era como la había imaginado. Esperaba ver a una mujer joven y frívola, pero quien acompañaba a mi hijo rondaba los 35 años, con una elegancia sobria y gestos calculados. Hablaba poco y escuchaba mucho, asintiendo estratégicamente mientras Ernesto exponía lo que sin duda eran nuestros planes futuros. De vez en cuando, ella consultaba su reloj, como si tuviera prisa por estar en otro lugar. Regresé a casa antes que él y me senté en el mirador costero para ordenar mis pensamientos. El mar siempre había tenido ese efecto tranquilizador en mí. Las olas rompiendo contra las rocas me recordaban que incluso lo más sólido puede erosionarse con el tiempo, pero también que después de cada tormenta llega la calma. Fue allí, contemplando el horizonte infinito, cuando vi algo que cambió el rumbo de mi plan. Luciana caminaba por la costanera, pero no sola ni con mi hijo. Iba del brazo de un hombre uniformado que reconocí inmediatamente, Felipe Quinteros, oficial de policía del distrito. Conversaban íntimamente, con esa familiaridad inequívoca de quienes comparten más que amistad. Sin pensarlo, tomé varias fotografías con el dispositivo de Teresa. La distancia era considerable, pero las imágenes mostraban claramente a la supuesta novia de mi hijo besándose con otro hombre, besándose apasionadamente. Llamé a Teresa inmediatamente. ¿Estás segura, tía?, preguntó incrédula. Tan segura como que el sol sale por el este, respondí enviándole las fotografías. Parece que no soy la única engañada en esta historia. Esta revelación añadía una dimensión completamente nueva a mi situación. No solo mi hijo planeaba despojarme de mis bienes, sino que aparentemente estaba siendo manipulado por una mujer que también le mentía. Una parte de mí, la madre que nunca deja de serlo, sintió una punzada de dolor por Ernesto. Otra parte, la mujer traicionada, percibió una oportunidad. Consulté con Mercedes durante nuestra siguiente reunión en la parroquia San Francisco. Las viejas bancas de madera habían sido testigos de muchas confidencias entre nosotras a lo largo de los años. «Es perfecta», exclamó ella después de ver las fotografías. «Esto no solo te protegerá a ti, también abrirá los ojos de Ernesto. Pero sigue siendo mi hijo», murmuré sintiendo ese conflicto interno que solo una madre puede entender. A pesar de todo, Mercedes tomó mis manos entre las suyas, con esa firmeza que siempre la había caracterizado. «Amalia, escúchame bien. Un hijo que planea despojar a su madre no merece consideración. Le estás haciendo un favor al mostrarle la verdad sobre esa mujer. Además, esta es tu vida, tu casa, tu dinero.
tienes derecho a defenderte. Sus palabras resonaron en lo profundo de mi ser. Tenía razón. Durante demasiado tiempo había puesto las necesidades de Ernesto por encima de las mías. Era momento de invertir esa ecuación. Los días siguientes los dediqué a recopilar más evidencia. Las grabadoras de Teresa capturaron conversaciones reveladoras entre mi hijo y Luciana cuando venía a visitarlo. Hablaban sobre cómo convertirían mi dormitorio en un gimnasio, sobre qué harían con mis muebles antiguos, esas antiguallas los llamaba Ernesto, sobre cómo administrarían mi pensión una vez que yo estuviera apartada. Cada palabra quedaba registrada, cada plan malicioso documentado. En una ocasión, incluso discutieron sobre qué residencia de ancianos sería suficientemente barata para mí. No necesita lujos, solo un lugar donde no moleste, decía mi hijo, mientras Luciana reía complaciente. Paralelamente, mis gestiones legales avanzaban. Sebastián Pacheco me presentó los documentos del fideicomiso para mi firma. Vicente Ordóñez me confirmó que mis ahorros estaban ahora seguros en una cuenta que Ernesto desconocía. Incluso había iniciado discretamente la búsqueda de un nuevo hogar para mí, un pequeño pero acogedor apartamento cerca de Plaza Colón, en el corazón de Antofagasta. Una tarde, mientras regaba las azucenas de mi jardín frontal, Ramona Duarte, mi vecina de toda la vida, se acercó con expresión preocupada. Amalia, perdona mi intromisión, pero hace días quiero decirte algo. He visto a Ernesto con esa mujer que viene a visitarlo. Los escuché hablar en el patio trasero. Decían cosas horribles sobre ti. Fingí sorpresa, aunque internamente agradecí tener una testigo más. ¿Qué tipo de cosas, Ramona? Planes, Amalia. Planes sobre quedarse con tu casa, sobre enviarte a una residencia. Incluso mencionaron tu pensión. No podía creer lo que oía. Conozco a Ernesto desde que era un niño. Su indignación era genuina. Le agradecí la información y le pedí si estaría dispuesta a acompañarme en cierto evento que estaba organizando. Aceptó sin dudarlo. Fue entonces cuando Ernesto finalmente me comunicó lo que yo ya sabía desde hacía semanas. Quería presentarme oficialmente a su novia. «Mamá», me dijo durante el desayuno, con esa sonrisa ensayada que utilizaba cuando quería obtener algo de mí. «Hay alguien especial que quiero que conozcas. Se llama Luciana y es importante para mí». Interpreté mi papel a la perfección. Mostré alegría, curiosidad, incluso fingí emoción ante la posibilidad de que mi hijo finalmente sentara cabeza. «¡Qué maravilla, hijo! Podríamos organizar una cena para conocerla mejor. ¿Qué te parece?». Ernesto pareció descolocado por mi entusiasmo. Esperaba resistencia, quizás incluso celos maternales. Mi reacción positiva alteraba su guión. Sí, claro. Una cena estaría bien». «Perfecto. Hagámoslo en el restaurante La Gaviota. Es un lugar tan elegante. Invitaré también a Mercedes, a Guillermo, a Ramona y a Teresa. Hace tiempo que no la ves. Será una verdadera reunión familiar». La alarma en sus ojos fue apenas perceptible, pero yo, que lo había observado crecer, reconocí inmediatamente su incomodidad. Una cena privada era una cosa. Un evento social con testigos era completamente diferente. «No sé si es necesario tanto alboroto, mamá». Pensaba en algo más íntimo. «Tonterías», respondí con fingida despreocupación. «Si es tan especial como dices, merece una presentación adecuada. Además, ya casi no socializo. Me hará bien». Ernesto cedió, como sabía que haría. Siempre había sido así, determinado en sus planes secretos, débil en las confrontaciones directas. Durante los días previos a la cena, ultimé cada detalle de mi contraataque. Con ayuda de Sebastián, obtuve documentos oficiales que certificaban la venta de mi casa a una constructora. El apartamento cerca de Plaza Colón ya estaba listo para recibirme. Mis objetos personales más preciados habían sido trasladados discretamente allí con ayuda de Teresa y Mercedes. También contacté a Felipe Quinteros, el oficial de policía. Fue una conversación incómoda, pero necesaria. «Oficial Quinteros, soy Amalia Velázquez. Necesito hablar con usted sobre Luciana Fonseca». Su reacción confirmó mis sospechas. Conocía perfectamente a Luciana. Más aún, tenían una relación significativa. Lo que no sabía era que ella también frecuentaba a mi hijo. Le mostré algunas fotografías, no todas, las suficientes para que entendiera la situación.
¿Por qué me muestra esto, señora Velázquez? Porque planeo organizar una cena donde estarán presentes Luciana y mi hijo. Me gustaría que usted también asistiera, como un amigo de la familia. Felipe dudó, pero finalmente aceptó. Quizás por curiosidad, quizás por celos, quizás por ese sentido de justicia que debería caracterizar a un oficial de policía. La víspera de la cena, revisé mentalmente cada paso de mi plan, las pruebas, los documentos, las personas involucradas. Todo estaba listo. Me miré al espejo mientras probaba el vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. No era el atuendo de una víctima, era el de una mujer dispuesta a recuperar su dignidad. Dormí sorprendentemente bien esa noche. La certeza de estar haciendo lo correcto, de estar defendiendo no solo mi patrimonio, sino mi valor como persona, me proporcionó una tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció radiante, con ese sol costero que baña Antofagasta de luz dorada. Desde mi ventana, observé las calles que tan bien conocía, los caminos que había recorrido durante décadas enseñando a generaciones de niños. Esta ciudad era mi hogar y nadie me expulsaría de él. Preparé un desayuno especial para Ernesto, como hacía en sus cumpleaños. Él pareció sorprendido por este gesto, pero lo aceptó con la naturalidad de quien siempre ha recibido sin cuestionar. ¿Estás nerviosa por esta noche?, me preguntó mientras tomábamos café. ¿Por qué habría de estarlo?, respondí sonriendo. Es solo una cena para conocer a alguien importante para ti. Lo que Ernesto no sabía era que yo ya conocía perfectamente a Luciana Fonseca. Conocía sus intenciones, sus mentiras, su doble vida. Y esa noche, todos los presentes también la conocerían. Las horas pasaron con extraña lentitud mientras ultimaba preparativos, confirmaba asistencias, repasaba mentalmente mi discurso. No sería cruel, me prometí a mí misma. Sería justa, y la justicia a veces puede ser dolorosa para quien ha vivido en la mentira. La mañana de la gran cena me desperté con una extraña serenidad. El sol se filtraba por las cortinas de mi habitación, iluminando las fotografías familiares que pronto empacaría definitivamente. Permanecí unos minutos contemplando el techo, ese mismo techo que había observado durante tantas noches de insomnio tras la muerte de mi esposo, durante las enfermedades infantiles de Ernesto, durante las preocupaciones económicas de tantos años. Hoy sería el principio del fin de una etapa y el comienzo de otra. Me levanté con energía renovada y comencé los preparativos para el día. Telefoneé al restaurante La Gaviota para confirmar la reserva y los arreglos especiales que había solicitado. Por supuesto, doña Amalia, me aseguró Rodrigo el maître. La mesa estará ubicada exactamente donde solicitó, junto a las ventanas con vista al mar. El sistema de sonido estará listo para cuando lo necesite. Había elegido cuidadosamente el restaurante no solo por su elegancia, sino por su ubicación estratégica. Situado en el mirador costero, ofrecía una vista panorámica del Océano Pacífico, pero lo más importante, era un lugar público frecuentado por personas respetables de Antofagasta. Lo que ocurriría esa noche tendría testigos más allá de los invitados. Después de desayunar ligeramente, me dirigí a la cafetería El Faro para encontrarme con Teresa. Mi sobrina había sido fundamental en todo este proceso, aportando no solo apoyo emocional, sino también su conocimiento tecnológico. A sus 39 años, representaba a esa generación que había crecido con los dispositivos digitales como extensiones naturales de sus manos. ¿Estás completamente segura de esto, tía?, me preguntó mientras removía su café. Su mirada reflejaba preocupación sincera, no por el plan en sí, sino por cómo me afectaría emocionalmente. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí con firmeza. No es venganza, Teresa, es justicia, es respeto, es enseñarle a Ernesto que las acciones tienen consecuencias. Teresa asintió y extrajo de su bolso un pequeño dispositivo negro, no más grande que un pendrive. Aquí están todas las grabaciones, organizadas cronológicamente. También incluí las fotografías de Luciana con Felipe y las conversaciones telefónicas. Todo está listo para ser reproducido. Tomé el dispositivo y lo guardé cuidadosamente en mi bolso. Aquel pequeño objeto contenía la evidencia que cambiaría todo. Teresa me explicó una vez más cómo conectarlo al sistema de sonido del restaurante,
cómo seleccionar los archivos específicos, cómo ajustar el volumen para que todos pudieran escuchar claramente. «Has pensado en todo, tía», sonrió Teresa con admiración. La profesora Velázquez siempre fue la más organizada de la escuela. «La planificación es el secreto de cualquier lección exitosa», respondí recordando mis años de docencia. «Y esta noche impartiré la lección más importante de mi vida». Nos despedimos con un abrazo prolongado. Teresa tenía sus propios preparativos que hacer para la cena. Como parte del plan, llegaría más tarde que los demás, en el momento preciso. Mi siguiente parada fue el bufete jurídico Saavedra, donde Sebastián Pacheco me esperaba con los documentos finales. El abogado me recibió en su despacho, un espacio austero pero elegante que reflejaba su personalidad meticulosa. «Doña Amalia, aquí tiene todo lo necesario», me explicó extendiendo sobre su escritorio varios documentos. «El fideicomiso está completamente constituido. La casa está legalmente protegida. Estos son los papeles de la supuesta venta a la constructora que mencionamos. Y aquí está el contrato de arrendamiento de su nuevo apartamento, ya firmado por el propietario». Revisé cada papel con atención. Mi vida entera estaba condensada en aquellos documentos legales, en cláusulas y párrafos que aseguraban mi futuro y desmontaban los planes de mi hijo. «¿Y la maleta para Ernesto?», pregunté recordando un detalle importante del plan. «Mi asistente la dejará en su nuevo apartamento esta tarde, tal como solicitó. Contiene lo acordado, ropa básica y el sobre con dinero suficiente para 2 semanas». Firmé donde Sebastián me indicaba y guardé cuidadosamente las copias en mi carpeta. Al salir del despacho, me detuve un momento en el umbral. «Sebastián, gracias. No solo por tu asesoría legal, sino por creerme desde el principio». El abogado sonrió con genuina empatía. «La justicia no distingue edades, doña Amalia. Usted tiene todo el derecho a defenderse». Salí del bufete con paso firme y decidí caminar hasta el mercado central para despejarme. Las calles de Antofagasta bullían con su actividad habitual. Vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, turistas fotografiando el puerto, trabajadores apresurándose hacia sus destinos. Me sentí parte de ese flujo vital, de esa ciudad que había sido mi hogar durante tanto tiempo. En el mercado, los colores y aromas me envolvieron inmediatamente. Puestos rebosantes de frutas tropicales, pescados recién capturados, hierbas aromáticas, artesanías locales. Me detuve frente a un puesto de flores y compré un pequeño ramo de azucenas, mis favoritas. Serían mi talismán personal para esa noche. Mientras recorría los puestos, escuché una voz familiar que me llamaba. Era Ramona Duarte, mi vecina de toda la vida, quien compraba verduras frescas para su almuerzo. «Amalia, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Estás preparándote para la gran cena?». Nos apartamos ligeramente del bullicio para conversar con más tranquilidad. Ramona, a sus 68 años, había sido testigo de muchos episodios de mi vida, incluidos algunos momentos desagradables protagonizados por Ernesto. «Todo está listo, Ramona. Solo espero tener la fortaleza necesaria». Ramona tomó mis manos entre las suyas, con esa familiaridad que solo las amistades de décadas pueden permitirse. «Tienes más fortaleza de la que crees, Amalia. Siempre la has tenido. Te vi superar la muerte de Antonio, criar sola a ese muchacho, trabajar sin descanso mientras mantenías tu dignidad intacta. Lo que harás esta noche es solo un acto más de esa fortaleza». Sus palabras me reconfortaron profundamente. Ramona no solo sería una invitada más, sería un testimonio viviente de mi historia en aquel barrio, un testigo que podría corroborar quién había sido yo realmente a lo largo de los años, desmintiendo cualquier imagen de vieja inútil que Ernesto hubiera construido. Regresé a casa para encontrarme con Ernesto visiblemente nervioso, cambiándose de ropa repetidas veces, ensayando frases frente al espejo. Resultaba casi conmovedor verlo así, como el niño que se prepara para un festival escolar. Por un instante sentí una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No sería mejor confrontarlo directamente, darle una oportunidad para explicarse? Pero entonces recordé sus palabras. «Esta vieja inútil lo paga todo». Recordé sus planes para enviarme a una residencia contra mi voluntad. Recordé cómo había despreciado cada sacrificio que hice por él. No había espacio para la duda. El plan seguiría adelante. «¿Estás lista, mamá?»,
preguntó Ernesto asomándose a mi habitación. Llevaba su mejor traje, el que le había regalado en su 40 cumpleaños. Luciana está muy emocionada por conocerte formalmente. Casi lista, hijo, respondí ajustando mis pendientes frente al espejo. Dame unos minutos. Cuando Ernesto se retiró, abrí el cajón de mi mesa de noche y extraje un pequeño álbum de fotografías. Lo hojeé rápidamente. Ernesto recién nacido, sus primeros pasos, su graduación escolar, nosotros dos sonriendo en la playa, momentos congelados de felicidad que contrastaban dolorosamente con la realidad actual. Cerré el álbum con decisión y lo coloqué en la maleta que ya tenía preparada para mi mudanza. Algunas cosas merecían ser conservadas, incluso después de esta noche. Me vestí con especial esmero, eligiendo aquel vestido azul que había comprado específicamente para la ocasión. No era ostentoso, pero irradiaba elegancia y, sobre todo, dignidad. Me apliqué un suave maquillaje y recogí mi cabello en un moño clásico. El espejo me devolvió la imagen de una mujer de 67 años que no aparentaba estar derrotada ni ser inútil. Antes de salir, lancé una última mirada a mi habitación, a ese espacio que había sido mi refugio durante tantos años. Pronto sería ocupado por otra persona, quizás demolido para dar paso a nuevas construcciones. Pero los recuerdos, esos nadie podría demolerlos. Ernesto y yo tomamos un taxi hasta el restaurante La Gaviota. Durante el trayecto, mi hijo habló nerviosamente sobre trivialidades, evitando mencionar a Luciana o el verdadero propósito de la cena. Yo asentía y sonreía, interpretando mi papel a la perfección. Al llegar, Rodrigo el Maître nos recibió personalmente y nos condujo a la mesa que había reservado. La vista era espectacular. El océano Pacífico, extendiéndose infinito bajo el atardecer de Antofagasta, con sus tonos anaranjados reflejándose en las aguas. Un escenario perfecto para lo que estaba por venir. Mercedes y Guillermo ya nos esperaban, elegantemente vestidos y con expresiones amables que solo yo sabía interpretar correctamente. Ramona llegó poco después, trayendo un pequeño obsequio que dejó discretamente junto a mi plato. «Para tu nueva etapa», susurró al abrazarme. Era una pequeña planta de azucenas en miniatura, perfecta para un apartamento. La tensión aumentaba minuto a minuto. Ernesto consultaba constantemente su reloj y miraba hacia la entrada. Finalmente, Luciana hizo su aparición, tan elegante y calculadora como la recordaba de mis observaciones secretas. Mi hijo se levantó de un salto para recibirla, besándola con una devoción que ahora me resultaba patética conociendo su traición. «Mamá, te presento a Luciana Fonseca», dijo Ernesto con orgullo mal disimulado. Me levanté y extendí mi mano con una sonrisa perfectamente ensayada. «Encantada de conocerte formalmente, Luciana. Mi hijo ha hablado maravillas de ti». La mujer estrechó mi mano con firmeza estudiada. Sus ojos me evaluaban, calculando probablemente cuánto tiempo le quedaría para deshacerse de mí y ocupar mi lugar en la casa. «El placer es mío, señora Velázquez. Ernesto también me ha hablado mucho de usted. Imagino qué tipo de cosas te habrá contado», respondí, manteniendo mi sonrisa, mientras percibía cómo Ernesto se tensaba ligeramente. Nos sentamos y comenzó la cena. El ambiente era extrañamente cordial en la superficie, con conversaciones triviales sobre el clima, la vista, la calidad de la comida. Bajo esa apariencia, sin embargo, fluían corrientes subterráneas de tensión y anticipación. Guillermo hablaba sobre la historia de Antofagasta. Mercedes comentaba recetas de cocina tradicional. Ramona relataba anécdotas de nuestro barrio. Todos interpretábamos a la perfección nuestros papeles, creando una atmósfera de normalidad que pronto se rompería irremediablemente. Entre el plato principal y el postre, la puerta del restaurante se abrió para dar paso a Teresa. Mi sobrina entró con paso decidido, tan elegante como siempre, pero no venía sola. A su lado caminaba Felipe Quinteros, el oficial de policía, vestido de civil pero inconfundible con su porte autoritario. Vi cómo Luciana palidecía repentinamente. Su mano, sosteniendo una copa de vino, tembló visiblemente, derramando algunas gotas sobre el mantel blanco. Ernesto, ignorante del drama que estaba a punto de desarrollarse, sonrió al ver a mi sobrina. «Teresa, qué sorpresa. Hace tiempo que no nos veíamos». Teresa se acercó a la mesa con naturalidad
besando a cada uno de los presentes, incluyendo a Luciana, cuya incomodidad era palpable. Felipe se mantuvo ligeramente apartado, observando la escena con expresión indescifrable. «Espero no llegar tarde», dijo Teresa tomando asiento. Las calles estaban congestionadas. «Ah, por cierto, les presento a un amigo, Felipe Quinteros». Ernesto estrechó la mano de Felipe sin sospechar nada. Luciana, en cambio, parecía a punto de desvanecerse. Sus ojos iban del oficial a mí, comenzando a comprender que su presencia no era casual. «Felipe es oficial de policía», añadió Teresa con fingida inocencia. «Nos conocemos desde hace años, oficial Quinteros». Saludé extendiendo mi mano. «Gracias por acompañarnos esta noche tan especial». Felipe asintió con profesionalismo mientras tomaba asiento justo frente a Luciana. La trampa estaba tendida. Todos los actores principales se encontraban en escena. Era el momento de levantar el telón para el acto final. El camarero sirvió el postre, una exquisita leche asada tradicional chilena, mientras yo hacía una señal discreta a Rodrigo, el maître. Había llegado el momento que había preparado durante semanas, el instante que cambiaría para siempre nuestras vidas. El postre se servía mientras el silencio se instalaba momentáneamente en nuestra mesa. Era ese tipo de calma que precede a las grandes tormentas, ese instante de suspensión donde el tiempo parece detenerse. Luciana miraba fijamente su plato, evitando cualquier contacto visual con Felipe. Mi hijo, completamente ajeno al drama que estaba a punto de desatarse, sonreía satisfecho, probablemente imaginando que su plan marchaba a la perfección. «¿Les gusta el postre?», pregunté con naturalidad, interpretando hasta el final mi papel de anfitriona complaciente. «Es una receta tradicional, como tantas cosas valiosas que merecen ser preservadas». Ernesto asintió distraídamente, mientras Luciana apenas tocaba su porción. Su incomodidad era cada vez más evidente, especialmente cuando Felipe la observaba con una mezcla de sorpresa y decepción. Antes del brindis final, continué colocando mi servilleta sobre la mesa. «Quisiera hacer un pequeño anuncio». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mis amigos, Mercedes, Guillermo, Ramona y Teresa, me observaban con la solidaridad silenciosa de quienes conocían lo que estaba por venir. Ernesto y Luciana, en cambio, me miraban con una mezcla de curiosidad y ligera alarma. «Rodrigo», llamé al maître que esperaba discretamente mi señal. «¿Podría, por favor?». El hombre se acercó con un pequeño control remoto que me entregó con profesionalidad. Lo tomé sintiendo su peso, no solo físico, sino simbólico. Era el dispositivo que desencadenaría mi liberación, mi vindicación, mi renacimiento. «Hijo», dije mirando directamente a Ernesto, «siempre te he querido. Desde que eras un pequeño bulto en mis brazos hasta hoy, he dedicado mi vida a darte lo mejor, a asegurarme de que tuvieras oportunidades, a construir un hogar donde nunca te faltara nada». La expresión de Ernesto cambió sutilmente. Conocía ese tono mío, ese preludio de seriedad que usaba en conversaciones importantes. «Mamá, no es necesario ponerse sentimental ahora», intentó interrumpirme con una sonrisa forzada. «Déjame terminar, por favor», continué con firmeza. «Durante semanas he escuchado cómo hablas de mí cuando crees que no te oigo. He escuchado tus planes con Luciana. He sido testigo de cómo me llamas vieja inútil, cómo planeas apropiarte de mi casa, cómo sueñas con gastar mi pensión mientras me envías a una residencia contra mi voluntad». El rostro de mi hijo se transformó del desconcierto al pánico en segundos. Su mirada saltaba de mí a Luciana, buscando quizás alguna tabla de salvación, alguna estrategia para negar lo innegable. «No sé de qué estás hablando», balbuceó finalmente. «Estás confundida, mamá. Quizás escuchaste mal o...». Sin responder, presioné el botón del control remoto. Inmediatamente, el sistema de sonido del restaurante cobró vida. La voz de Ernesto, claramente reconocible, llenó el ambiente. «Mi amor, toma tus cosas y ven a vivir aquí. Esta vieja inútil lo paga todo». El silencio que siguió fue absoluto. Varios comensales de otras mesas se volvieron para mirar, curiosos ante aquellas palabras hirientes reproducidas a un volumen perfectamente audible. «Hay más», dije, avanzando a la siguiente grabación. «Con su pensión podríamos irnos de vacaciones a Punta Cana», se escuchó ahora la voz de Luciana. «¿Cuánto crees que costaría una residencia para ella? No necesita lujos, solo un lugar donde no moleste».
Ernesto había empalidecido completamente. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. Luciana, por su parte, mantenía la mirada clavada en la mesa, incapaz de enfrentar a nadie. Y esto es particularmente interesante. Continué presionando otro botón. Cuando la vieja no esté, podríamos remodelar toda la casa, decía Ernesto en la grabación. Su habitación sería perfecta para un gimnasio. ¿Y sus cosas? ¿Tiene muchas antiguallas?, preguntaba Luciana. La mayoría irán a la basura. Quizás venda algunas. Lo que importa es que tendremos la casa para nosotros solos y su pensión para disfrutar. Detuve las grabaciones y contemplé a mi hijo. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza, miedo y rabia contenida. Las máscaras habían caído definitivamente. Estas grabaciones son solo una pequeña muestra, expliqué con calma. Tengo semanas de material similar. Teresa me ayudó a instalar dispositivos por toda la casa. Cada plan, cada insulto, cada estrategia para despojarme quedó registrada. Teresa asintió confirmando mis palabras. Ernesto la miró con rencor, comprendiendo finalmente por qué mi sobrina había estado tan presente últimamente. Pero eso no es todo, continué girándome hacia Luciana. Mientras planeabas mudarte a mi casa con mi hijo, mantenías otra relación, ¿verdad? Felipe se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en Luciana, que parecía haberse encogido en su asiento. No sé de qué habla, murmuró ella finalmente, pero su voz carecía de convicción. En respuesta, mostré mi teléfono donde había preparado una secuencia de fotografías. La primera mostraba a Luciana y Felipe abrazados en el mirador costero. La segunda los capturaba en un beso apasionado. La tercera los mostraba entrando juntos a un edificio de apartamentos. Tomé estas fotos personalmente, expliqué, pasando el teléfono para que todos pudieran verlas. Curiosamente, mientras planeabas quedarte con mi casa y mi pensión junto a Ernesto, mantenías una relación paralela con el oficial Quinteros. El rostro de mi hijo se contrajo en una mueca de dolor e incredulidad. Sus ojos iban de las fotografías a Luciana, buscando alguna explicación que sabía que no encontraría. ¿Es verdad esto?, preguntó finalmente con voz quebrada. Luciana guardó silencio, equivalente a una confesión. Felipe, por su parte, parecía tan impactado como Ernesto. Evidentemente, tampoco conocía la doble vida de aquella mujer. Lo siento, Ernesto, dijo finalmente Felipe con genuino pesar. Yo tampoco sabía que ella estaba contigo. Me dijo que estaba soltera. El drama se desarrollaba como una obra perfectamente ensayada. Los demás comensales observaban discretamente, sintiendo que presenciaban algo extraordinario, pero incapaces de apartarse. Rodrigo, el maître, mantenía una distancia profesional, pero claramente atento a cualquier necesidad. Hay algo más que deben saber. Continué cuando consideré que el impacto inicial había sido asimilado. Sebastián, por favor. El abogado, que hasta entonces había permanecido discretamente en segundo plano, extrajo de su maletín varios documentos que colocó sobre la mesa. Estos son papeles legales, expliqué tomando el primero. Este documento certifica que mi casa ya no me pertenece. La he vendido a una constructora que iniciará su demolición en 2 semanas para construir un condominio. Ernesto tomó el papel con manos temblorosas, leyendo incrédulo los términos del contrato perfectamente legal. No puedes hacer eso, protestó débilmente. Es nuestra casa familiar. Era mi casa, corregí con firmeza, comprada con mi esfuerzo, mantenida con mi dinero, y ahora ya no existe, al menos no para nosotros. Pasé al siguiente documento, mostrándoselo a todos. Este es el contrato de arrendamiento de mi nuevo apartamento cerca de Plaza Colón. Un lugar pequeño pero acogedor, perfecto para mí sola. Me mudaré mañana mismo. Ernesto parecía completamente perdido, como si súbitamente el terreno bajo sus pies hubiera desaparecido. Toda su estrategia, todos sus planes se derrumbaban ante sus ojos. ¿Y yo?, preguntó finalmente con voz pequeña, casi infantil. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Era la pregunta que esperaba. Con calma estudiada, abrí mi bolso y extraje un sobre que coloqué frente a él. Aquí hay dinero suficiente para que puedas alojarte en una pensión durante 2 semanas. Tiempo suficiente para que encuentres trabajo por primera vez en tu vida y comiences a mantenerte por ti mismo. ¿Me estás echando?, preguntó incrédulo como si fuera él la víctima de toda esta situación. Te estoy liberando, hijo, respondí con sinceridad.
liberándote de la dependencia, de la idea de que puedes vivir eternamente a costa de otros, liberándote para que descubras tu propio valor, para que aprendas a respetar el esfuerzo ajeno. Guillermo, quien había permanecido en silencio hasta entonces, intervino con su voz pausada de hombre mayor. Ernesto, cuando tu padre murió, prometí velar por ustedes. He sido testigo del sacrificio de tu madre durante décadas. Lo que está haciendo ahora no es crueldad, es lo que debió hacer hace mucho tiempo. Ramona asintió, añadiendo, todos hemos visto cómo tratas a Amalia cuando crees que nadie observa, el desprecio en tu voz, la falta de consideración. Una madre merece respeto, no ser llamada vieja inútil. Las palabras de mis amigos calaron hondo. No eran extraños, eran personas que nos habían conocido durante décadas, testigos de nuestra historia familiar. Su juicio tenía peso, autenticidad. Eres muy injusta, murmuró Ernesto, recurriendo al último refugio de quienes no tienen argumentos. Después de todo lo que has hecho por mí, ahora me abandonas. Fue entonces cuando sentí una oleada de compasión. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el niño que había acunado, el adolescente que había guiado, el hombre en que se había convertido para mi desencanto. No te abandono, Ernesto, respondí suavizando mi tono. Te doy la oportunidad de crecer, de madurar, de convertirte en alguien de quien puedas sentirte orgulloso. Mi amor por ti no ha desaparecido, pero mi tolerancia hacia tu comportamiento sí. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Cada persona parecía absorta en sus propios pensamientos, procesando lo ocurrido. Luciana mantenía la mirada baja, atrapada en su propia red de engaños. Felipe la observaba con una mezcla de decepción y curiosidad, como si intentara reconciliar a la mujer que había conocido con la que ahora se revelaba ante él. Fue Mercedes quien rompió finalmente el silencio, levantando su copa con elegancia. «Propongo un brindis», dijo con su voz firme que había guiado a tantos alumnos durante su carrera como directora escolar. Por Amalia, por su valentía, por su dignidad, por demostrar que nunca es tarde para defenderse, para exigir respeto. Teresa, Guillermo y Ramona levantaron sus copas inmediatamente. Sebastián se unió con profesionalidad. Felipe, tras un momento de duda, también alzó la suya, quizás reconociendo el coraje que había requerido organizar toda esta confrontación. Ernesto y Luciana permanecieron inmóviles, sus copas intactas sobre la mesa. Y ahora, dije después del brindis, creo que cada quien debe reflexionar sobre lo ocurrido y tomar sus propias decisiones. Como si fuera una señal, Luciana se levantó abruptamente. Sus ojos estaban húmedos, pero su expresión era indescifrable. «Tengo que irme», anunció, dirigiéndose a nadie en particular. Ernesto la miró expectante, quizás esperando que lo invitara a acompañarla, que le ofreciera alguna solución a su repentina falta de hogar. Pero Luciana simplemente tomó su bolso y se dirigió a la salida sin mirar atrás ni una sola vez. Felipe dudó un instante, pero finalmente decidió seguirla. Antes de marcharse, se detuvo junto a mí. «Señora Velázquez, lamento haber sido parte involuntaria de este engaño. No tenía idea de su situación con su hijo». «Lo sé, Felipe», respondí sinceramente. «Usted también fue utilizado». El oficial asintió gravemente y siguió los pasos de Luciana, probablemente para tener su propia confrontación lejos de nuestros oídos. Ernesto permanecía sentado, contemplando el sobre con dinero frente a él. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de emociones: vergüenza, rabia, miedo, confusión. Parecía súbitamente envejecido, vulnerable. «¿Realmente tengo que irme de casa?», preguntó finalmente, y por primera vez en mucho tiempo detecté sinceridad en su voz. «¿No hay otra solución?». Por un instante sentí la tentación de ceder, de ofrecerle una oportunidad más. Era mi único hijo después de todo. Pero entonces recordé sus palabras, su desprecio, sus planes egoístas. Recordé cómo había devaluado cada sacrificio mío, cómo había dado por sentado mi apoyo incondicional. «La decisión está tomada, Ernesto», respondí con firmeza, pero sin crueldad. «La casa está vendida. Mi nuevo apartamento es pequeño, apenas suficiente para mí. Es tiempo de que encuentres tu propio camino». Mi hijo tomó finalmente el sobre y lo guardó en su chaqueta. Se levantó lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo extraordinario. «Supongo que esto es un adiós, entonces»,
dijo con una mezcla de resentimiento y resignación. No, corregí, es un hasta pronto. Cuando hayas reflexionado, cuando hayas encontrado tu lugar, estaré dispuesta a reconstruir nuestra relación sobre bases más sanas, más equitativas. Ernesto asintió vagamente y se dirigió hacia la salida. Su silueta contra las luces del restaurante me recordó súbitamente al niño que había sido, al adolescente inseguro que se convirtió en un hombre dependiente e irrespetuoso. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. No había sido fácil, pero había sido necesario, como enseñar a un niño que el fuego quema, doloroso pero esencial para su crecimiento. Mis amigos permanecieron a mi lado, ofreciendo su apoyo silencioso. Nadie pronunció frases trilladas como «todo estará bien» o «hiciste lo correcto». No era necesario. Su presencia era suficiente confirmación. «¿Estás lista para ir a casa, Amalia?», preguntó finalmente Mercedes cuando la velada llegaba naturalmente a su fin. «Sí», respondí con una sonrisa cansada pero genuina. «A mi nueva casa». Aquella noche, dejé el restaurante La Gaviota acompañada de mis amigos. El cielo estrellado de Antofagasta nos recibió con su inmensidad, recordándome lo pequeños que somos frente al universo, y sin embargo, lo significativas que pueden ser nuestras decisiones. Teresa insistió en que me quedara en su apartamento hasta el día siguiente, cuando podría trasladarme definitivamente a mi nuevo hogar. «Ha sido demasiado intenso para una sola noche, tía», argumentó mientras caminábamos por el mirador costero. «Necesitas descansar antes de enfrentar la mudanza». Acepté su ofrecimiento, agradecida por tener personas que se preocupaban genuinamente por mí. Mercedes y Guillermo nos acompañaron hasta el taxi, despidiéndose con abrazos cálidos y promesas de visitarme pronto en mi nueva residencia. Ramona, siempre práctica, se ofreció a llevar algunas plantas de mi jardín al apartamento. «Las azucenas necesitan trasplantarse con cuidado», explicó como la experta jardinera que era. «Me aseguraré de que prosperen en tu balcón». El trayecto hasta el apartamento de Teresa transcurrió en un silencio contemplativo. Las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanillas del vehículo, creando patrones hipnóticos que me sumergieron en mis propios pensamientos. No sentía la euforia que había anticipado, tampoco el remordimiento que temía. Era una sensación más compleja, una mezcla de liberación y melancolía, de certeza y nostalgia. «¿Estás bien?», preguntó Teresa tomando mi mano. «Estoy transformándome», respondí tras una pausa. «Como cuando una oruga se convierte en mariposa. Duele, pero es necesario». Mi sobrina sonrió comprensivamente. A sus 39 años había experimentado sus propias metamorfosis dolorosas. Un divorcio difícil, un cambio de carrera, la pérdida de su padre, mi hermano. Conocía bien ese territorio intermedio entre lo que fuimos y lo que estamos destinados a ser. Llegamos a su apartamento, un espacio moderno pero acogedor en el centro de Antofagasta. Me ofreció un té de hierbas mientras preparaba la habitación de invitados. El aroma familiar me reconfortó inmediatamente, trayendo recuerdos de tardes tranquilas en mi propia cocina, antes de que todo se complicara. «¿Crees que Ernesto estará bien?», pregunté súbitamente, sorprendiéndome a mí misma con aquella preocupación maternal que parecía imposible de erradicar completamente. Teresa se sentó frente a mí, sus manos envolviendo su propia taza humeante. «Estará desorientado al principio, quizás incluso furioso», respondió con honestidad. «Pero tiene 42 años, tía. Ya era hora de que enfrentara el mundo real, que asumiera las consecuencias de sus acciones y decisiones». Asentí, reconociendo la verdad en sus palabras. Durante demasiado tiempo había sido su red de seguridad, permitiéndole caer una y otra vez sin experimentar el impacto real de sus errores. Esa noche había retirado esa red, permitiendo que la gravedad hiciera su trabajo natural. «Te prepararé un baño caliente», ofreció Teresa levantándose. «Mañana será un día importante». Aquella noche dormí sorprendentemente bien, sin los sobresaltos ni las pesadillas que había anticipado. Quizás era el agotamiento emocional, o tal vez la sensación de haber hecho lo que debía hacerse, independientemente de lo doloroso que resultara. La mañana siguiente amaneció radiante, con ese sol costero que hacía brillar el océano como si estuviera cubierto de diamantes. Desayunamos temprano, preparándonos para la jornada que nos esperaba.
El plan era simple, pero requería precisión. Recoger mis pertenencias personales de la casa. Ya habíamos trasladado lo más valioso días antes y establecerme definitivamente en mi nuevo apartamento. ¿Estás preparada para regresar allí?, preguntó Teresa mientras abordábamos su automóvil. No es un regreso, respondí ajustándome el cinturón. Es una despedida. El trayecto hasta la calle Las Azucenas me pareció extrañamente más largo que de costumbre, como si el tiempo se estirara para darme oportunidad de procesar mis emociones. Cada esquina familiar, cada edificio conocido parecía diferente ahora, iluminado por esta nueva perspectiva que había adquirido. Al llegar frente a la casa, sentí un nudo en la garganta. Allí estaba, el hogar que había construido con tanto esfuerzo, donde había vivido alegrías y tristezas, donde había criado a mi único hijo, sus paredes color crema, su pequeño jardín frontal, la ventana de mi habitación con sus cortinas azules. Todo parecía saludarme por última vez. ¿Necesitas un momento?, preguntó Teresa con sensibilidad. No, respondí respirando profundamente. Necesito avanzar. Abrimos la puerta principal con determinación. El interior estaba silencioso, impregnado con esa quietud particular de los espacios que han sido testigos de confrontaciones emocionales intensas. No había señales de Ernesto. Probablemente había recogido algunas pertenencias durante la noche y se había marchado a algún lugar desconocido. Empezaré en mi habitación, indiqué a Teresa, que asintió y se dirigió a la cocina para embalar los pequeños objetos que aún quedaban allí. Mi dormitorio permanecía intacto, como una cápsula del tiempo preservando mi identidad. La cama cuidadosamente tendida con aquella colcha que había bordado mi madre, las fotografías enmarcadas en la cómoda, los libros ordenados en la pequeña estantería. Cada objeto contaba una historia, representaba una elección, definía quién había sido yo durante tantos años. Comencé a seleccionar metódicamente lo que llevaría conmigo. No disponía de espacio ilimitado en el nuevo apartamento, lo que me obligaba a tomar decisiones sobre qué preservar y qué dejar atrás. Era un ejercicio de priorización existencial. ¿Qué objetos definían esencialmente quién era yo? ¿Qué recuerdos merecían acompañarme en esta nueva etapa? Mientras empacaba algunas prendas en una maleta, encontré en el fondo del armario una caja que no recordaba haber guardado allí. Al abrirla, sentí que el tiempo retrocedía súbitamente. Contenía los primeros zapatos de Ernesto, un mechón de su cabello de cuando era bebé, dibujos infantiles dedicados a la mejor mamá del mundo, fotografías escolares con sonrisas donde faltaban dientes. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo aquellos tesoros que narraban una historia diferente a la del hombre que había llamado vieja inútil a su madre. ¿En qué momento se había producido esa transformación? ¿Cuándo aquel niño amoroso se convirtió en un adulto calculador y egoísta? Encontré algo interesante, dijo Teresa apareciendo en el umbral de la puerta, interrumpiendo mis reflexiones. Su expresión era una mezcla de sorpresa y preocupación. Me mostró un sobre que había encontrado en la cocina, oculto detrás de la alacena. Contenía varios documentos, solicitudes de préstamos rechazadas, avisos de deudas pendientes, incluso una notificación de embargo preventivo, todos a nombre de Ernesto. Parece que tenía problemas económicos serios, explicó Teresa revisando los papeles. Deudas de juego, principalmente. Quizás por eso estaba tan desesperado por asegurar tu casa y tu pensión. Aquella revelación arrojó una nueva luz sobre el comportamiento de mi hijo. No justificaba su crueldad ni sus planes manipuladores, pero al menos ofrecía un contexto que había desconocido completamente. Ernesto no solo era un parásito oportunista, era un hombre acorralado por sus propios errores, buscando desesperadamente una salida fácil a costa de su madre. ¿Cambiarás de opinión?, preguntó Teresa con cautela, leyendo probablemente la compasión en mi rostro. Reflexioné durante unos instantes, sopesando esta nueva información. Finalmente negué con la cabeza. No, respondí con firmeza renovada. Sus problemas financieros explican sus acciones, pero no las excusan. Si hubiera venido a mí honestamente, habríamos buscado soluciones juntos. En lugar de eso, eligió el camino de la manipulación y el engaño. Teresa asintió, respetando mi decisión. Continuamos con la tarea de empacar lo esencial, trabajando en silencio eficiente durante las horas siguientes. A mediodía,
Mercedes y Guillermo llegaron con comida preparada y ánimos renovados. Ramona apareció poco después con macetas vacías para trasplantar mis queridas azucenas. Mientras almorzábamos improvisadamente en la sala parcialmente desmantelada, escuchamos el sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal. Todos nos tensamos instantáneamente. Solo podía ser Ernesto. Efectivamente, mi hijo apareció en el umbral, luciendo considerablemente diferente a como lo había visto la noche anterior. Sus ojos estaban enrojecidos, su ropa arrugada, su expresión una mezcla de agotamiento y resignación. Se detuvo al vernos reunidos, claramente sorprendido por nuestra presencia. «No esperaba encontrarte aquí», dijo finalmente dirigiéndose a mí. «Estoy recogiendo mis pertenencias», respondí con calma. «Mañana los nuevos propietarios vendrán a inspeccionar la propiedad». Ernesto asintió vagamente, desplazándose hacia la cocina sin decir más. Lo seguí, sintiendo que debíamos tener una conversación final en privado. Lo encontré mirando por la ventana hacia el pequeño patio trasero donde tantas veces había jugado de niño. «¿Dónde pasaste la noche?», pregunté apoyándome en el marco de la puerta. «En casa de un amigo», respondió sin volverse. Después de una pausa añadió: «No tenía muchas opciones después de que Luciana... Bueno, ya sabes». Su voz carecía del resentimiento que había esperado. Sonaba simplemente derrotado, como alguien que finalmente reconoce la magnitud de sus errores. «Encontramos tus documentos financieros», dije directamente. «Los problemas de juego, las deudas». Ernesto se tensó visiblemente, pero no intentó negarlo ni justificarse. Simplemente asintió, aceptando que ese secreto también había sido revelado. «Comenzó como algo casual», explicó finalmente girándose para mirarme. «Aposté en un partido de fútbol, gané, aposté en otro. Antes de darme cuenta, estaba endeudado hasta el cuello. Los prestamistas empezaron a amenazarme. Estaba desesperado. ¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté sintiendo una punzada de dolor maternal. «Podríamos haber buscado soluciones juntos». «¿Cómo iba a decirte que había desperdiciado cada oportunidad que me diste? ¿Que había arruinado mi vida a los 42 años?» respondió con amargura hacia sí mismo. «Era más fácil convencerme de que merecía tu casa, tu dinero, de que me debías eso y más». Su sinceridad tardía no reparaba el daño causado, pero ofrecía al menos un puente de entendimiento entre nosotros. «¿Qué harás ahora?», pregunté después de un silencio reflexivo. «Lo que debía hacer hace mucho tiempo», respondió con una decisión que no le había visto antes. «Buscar trabajo, enfrentar mis deudas, asumir responsabilidades. No será fácil ni rápido, pero es el único camino». Asentí, reconociendo que, paradójicamente, mi acto de aparente dureza podría ser lo más beneficioso que había hecho por él en años. «El dinero que te di», comencé. «Lo utilicé para pagar el primer plazo de la deuda más urgente», me interrumpió. «No lo desperdiciaré esta vez, te lo prometo». Nos miramos durante un largo momento, madre e hijo, reconociéndonos mutuamente como adultos complejos, con virtudes y defectos, con historias y heridas propias. «No te odio, mamá», dijo finalmente, «aunque anoche pensé que lo hacía. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y yo nunca dejé de quererte», respondí con sinceridad, aunque me doliera profundamente cómo me veías, cómo me tratabas. No nos abrazamos, no hubo reconciliación dramática. Ambos sabíamos que la confianza, una vez quebrada, requiere tiempo y acciones consistentes para reconstruirse. Pero había un entendimiento nuevo, un respeto incipiente que no existía antes. «Te dejaré terminar de empacar», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Yo también tengo que recoger mis cosas. Ernesto, lo llamé antes de que saliera. Cuando estés listo, cuando hayas avanzado en tu camino, mi puerta estará abierta para una taza de café». Una sonrisa tenue, la primera genuina que veía en su rostro en mucho tiempo, apareció brevemente. «Me esforzaré por merecer ese café», respondió antes de desaparecer hacia su habitación. Regresé con los demás, que me observaban con expresiones interrogantes. Les relaté brevemente la conversación, sin dramatismos ni exageraciones. «Es un comienzo», comentó Mercedes con su habitual sabiduría, «para ambos». Las horas siguientes transcurrieron en actividad constante. Terminamos de empacar lo necesario, separamos lo que donaríamos, dejamos lo que pertenecía legítimamente a la casa.
Ernesto trabajó en su habitación, manteniendo una distancia respetuosa, pero no hostil. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a descender sobre Antofagasta tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, estábamos listos para partir. Me detuve en el umbral de la puerta principal, permitiéndome un último momento de contemplación. Esta casa había sido mi refugio, mi logro, mi orgullo. Ahora sería parte de mi pasado. Un capítulo cerrado pero no olvidado. Ernesto apareció a mi lado, cargando una mochila y una maleta pequeña, toda su vida reducida a lo que podía transportar. Me miró con una mezcla de vergüenza y determinación. «Adiós, mamá», dijo simplemente. «Te demostraré que puedo cambiar». «No lo hagas por mí», respondí. «Hazlo por ti mismo», asintió comprendiendo, y se alejó calle abajo sin mirar atrás. Su silueta recortada contra el atardecer me recordó a aquel niño que una vez corrió por esa misma calle persiguiendo sus sueños. Esperaba sinceramente que ahora, como adulto, pudiera finalmente alcanzar algunos. Teresa colocó una mano sobre mi hombro, recordándome que no estaba sola, que nunca lo había estado realmente. Mis amigos esperaban en los automóviles, listos para acompañarme a mi nuevo hogar. «Es hora», dije, cerrando finalmente la puerta. El apartamento cerca de Plaza Colón me recibió con la promesa de un nuevo comienzo, más pequeño que mi antigua casa, pero perfectamente adecuado para mis necesidades actuales. Un balcón con vista parcial al mar, una cocina funcional, un dormitorio acogedor, un espacio que sería exclusivamente mío, donde nadie me llamaría vieja inútil, donde mi valor no sería cuestionado. Han pasado 6 meses desde que cerré aquella puerta por última vez. 6 meses desde que escuché a mi hijo llamarme vieja inútil y descubrí sus planes para apoderarse de mi casa y mi pensión. 6 meses desde que tomé la decisión más difícil, pero más liberadora de mi vida: defenderme, valorarme, exigir respeto. Mi apartamento cerca de Plaza Colón se ha convertido verdaderamente en mi hogar. Las azucenas que Ramona trasplantó con tanto cuidado florecen en mi balcón, perfumando las mañanas con su aroma delicado. Los muebles que elegí cuidadosamente ocupan su lugar exacto, creando un espacio que refleja quién soy, no quién otros esperan que sea. Las fotografías que conservé, aquellas que realmente importan, adornan las paredes contando la historia de una vida plena, con altibajos, pero auténtica. Muchos me preguntan si me arrepiento de haber confrontado a Ernesto aquella noche en el restaurante La Gaviota. La respuesta es compleja. Lamento que fuera necesario, pero no me arrepiento de haberlo hecho. A veces el amor verdadero requiere acciones dolorosas, decisiones que parecen crueles, pero que, en última instancia, abren caminos hacia la sanación y el crecimiento. Mi hijo ha comenzado su propio proceso de transformación. Encontró trabajo como ayudante en un taller mecánico, un empleo modesto pero honrado. Está pagando sus deudas gradualmente, asumiendo la responsabilidad de sus errores pasados. Nos vemos ocasionalmente para compartir un café, conversaciones cautelosas pero progresivamente más sinceras. La confianza se reconstruye lentamente, como un muro que se levanta piedra a piedra. Luciana desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había llegado. Felipe, según me contó Teresa, decidió terminar cualquier relación con ella tras descubrir su doble juego. Las personas que construyen sus vidas engañando a otros suelen encontrarse finalmente solas, rodeadas únicamente de las consecuencias de sus mentiras. En cuanto a mí, he descubierto una libertad que no conocía. A mis 67, ahora 68 años, he comenzado a vivir plenamente, sin disculpas, sin sacrificios innecesarios, sin permitir que otros determinen mi valor. Empecé un taller de literatura en la biblioteca local. Me reuní con antiguas colegas profesoras para organizar un programa de alfabetización para adultos mayores. Incluso me animé a realizar aquel viaje a Machu Picchu que tanto había soñado, la lección más valiosa que he aprendido y que quisiera compartir con todos ustedes que me escuchan es que el respeto no se mendiga, se exige, que la edad no disminuye nuestro derecho a ser tratados con dignidad, que ser madre o padre no significa convertirse en alfombra para que los hijos nos pisoteen, que amar a alguien implica establecer límites saludables, incluso cuando duele. Muchas mujeres de mi generación
Fuimos educadas para sacrificarnos continuamente, para poner siempre a otros antes que a nosotras mismas. Nos enseñaron que nuestro valor estaba en función de cuánto podíamos dar, de cuánto podíamos soportar en silencio. Pero eventualmente comprendí que ese modelo no beneficia a nadie, ni a nosotras, que nos vaciamos hasta desaparecer, ni a quienes supuestamente protegemos, que nunca aprenden a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Si mi historia resuena en ti, si has sido llamada inútil por personas que deberían valorarte, si has sentido que tu hogar ya no te pertenece, si has sido manipulada por quienes dicen amarte, quiero que sepas algo importante. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para defender tu espacio, para exigir el respeto que mereces. No fue fácil. Hubo noches de duda, momentos en que la culpa me susurraba que había sido demasiado dura con mi hijo, pero entonces recordaba sus palabras crueles, sus planes egoístas, la forma en que desvalorizaba cada sacrificio que había hecho por él durante décadas, y comprendía nuevamente que mi decisión, aunque dolorosa, había sido la correcta. Esta historia que acabo de compartir me costó mucho valor. Exponerse públicamente, revelar las grietas familiares, admitir que tu propio hijo te consideraba una vieja inútil, no es algo que se haga ligeramente. Lo hago porque sé que hay miles de personas, especialmente mujeres mayores, enfrentando situaciones similares en silencio, creyendo que deben aceptarlo como parte natural del envejecimiento o de la maternidad. Si te has sentido identificada con mi experiencia, te pido que no guardes silencio. Comparte tu propia historia en los comentarios. Cuéntame qué harías en mi situación o cómo has enfrentado circunstancias similares. Tus palabras podrían ser exactamente lo que otra persona necesita leer para encontrar su propia fortaleza. Este canal, Abuela Recordó, nació precisamente para eso, para compartir historias reales que normalmente quedan ocultas tras las puertas de los hogares, para demostrar que las personas mayores tenemos voz, tenemos derechos, tenemos dignidad, para recordar que nuestras experiencias, incluso las dolorosas, pueden iluminar el camino de otros. Te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana compartimos nuevas historias, nuevas lecciones de vida, nuevas perspectivas sobre lo que significa envejecer con dignidad. Dale me gusta a este video si te ha resonado, si te ha hecho reflexionar, si te ha dado valor para enfrentar tus propias situaciones difíciles. Y si realmente quieres apoyar este proyecto para que estas historias continúen llegando a quienes las necesitan, considera hacer una contribución a través de la función Gracias que aparece debajo del video. Tu aporte, por pequeño que sea, nos ayudaría a cubrir los costos de producción, investigación y difusión. Nos permite seguir compartiendo nuevos testimonios diariamente, llegando a más personas que, como yo, necesitan saber que no están solas en sus luchas. Hacer estos videos requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Tu apoyo económico a través de Gracias nos permitiría mejorar la calidad de nuestro contenido, diversificar las historias que compartimos y garantizar que este espacio de reflexión y empoderamiento continúe creciendo. Antes de despedirme, quiero dejar algo claro. No comparto mi historia buscando lástima o admiración. La comparto porque creo firmemente que nuestras experiencias personales, cuando se narran honestamente, pueden convertirse en faros para otros que atraviesan tormentas similares. La comparto porque sé que hay muchas abuelas ahí fuera que necesitan recordar su propio valor, su derecho a ser respetadas, su capacidad para decir basta. Nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó. Mientras tanto, recuerda, la edad puede platearnos el cabello, arrugar nuestra piel, incluso enlentecer nuestros pasos, pero jamás debe disminuir nuestra dignidad ni nuestro derecho al respeto. Eso es algo que nadie puede quitarnos sin nuestro permiso. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por tus comentarios, por tu apoyo, por permitirme compartir esta parte dolorosa pero transformadora de mi vida. Y recuerda, nunca es tarde para defenderte, para valorarte, para comenzar de nuevo. A los 68 años, yo apenas estoy empezando a descubrir quién soy realmente cuando me libero de las expectativas ajenas. ¿Y tú?